¿Tienes miedo a caer en una estafa en tus pagos online? Cada vez que realizas una compra por internet, ¿no duermes tranquilo o tranquila hasta que llama el mensajero a tu puerta? ¿Conoces cuáles son los métodos de pago más seguros? Bienvenidos a este programa especial del diario 65ymas.com, en el que expertos nos van a proporcionar todas las claves para realizar pagos y comprar por internet con seguridad y sin miedo a caer en manos de un ciberdelincuente. Para ello, contamos hoy con grandes expertos y les voy a ir presentando uno a uno. Tenemos con nosotros a Jordi Sánchez, gerente de seguridad operativa y fraude en CaixaBank. Bienvenido. Muchas gracias. Encantados de tenerte con nosotros. También tenemos a José Luis Fernández Santillana, miembro de la Junta Directiva de CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Encantado de estar con vosotros. Encantados de tenerte con nosotros. Manuel Ransán, responsable de Conocimiento y Concienciación, Ciudadanía, Empresas y Profesionales de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Un placer. Bienvenido. Y por último, tenemos con nosotros a Gustavo Martínez, director de Iniciativas Estratégicas de Visa en el sur de Europa. Encantado y gracias, Ana. Bienvenidos a todos. Los mayores, aunque cada vez compran más por internet, según las encuestas realizadas por 65ymas.com, son el grupo de edad que menos lo hace. Y el motivo, pese a lo que todos piensan, no es la brecha digital. Ellos mismos nos lo explican. Miedo, desconocimiento, costumbre. Hemos ido a la calle para comprobar por qué los mayores suelen comprar menos por internet. ¿Compra usted online? No. ¿Y por qué razón? Porque no sé manejar y no me fío, vaya. Porque si tengo que darles todos los datos míos del banco, por ejemplo, pues no. Yo por lo menos tendría mucho cuidado. No me manejo muy bien por internet, pero tengo un poco de miedo también. No me fío de nada, porque hay muchas estafas por internet. Duros a pesetas no hay. Nada, absolutamente nada, ni la compra siquiera. Da un poco de miedo, la verdad. Si no me queda más remedio, pues bueno, tal vez me fiaría menos. Pues ya hemos visto, la ciberseguridad y el miedo a caer en estafas son factores fundamentales que explican por qué los mayores suelen comprar menos online. Como hemos visto y como hemos escuchado, el miedo a caer en estafas o a que nuestros datos se vean comprometidos es lo que hace que los mayores no se lancen con confianza a realizar pagos online. Vamos a abrir el debate después de escuchar a los mayores en la calle y cuáles son sus preocupaciones. Y quería un poco comentar con vosotros, ¿creéis que se ofrece suficiente información, formación sobre métodos de pago y seguridad a los mayores? José Luis. Hombre, yo creo que podría mejorar. Esto es como el colegio, ¿no? Es decir, progresa adecuadamente, pero necesita mejorar. Y yo creo que esto necesita mejorar, sobre todo generar confianza. Yo creo que es la clave. Seguramente la palabra que más hemos escuchado ha sido no me fío, no estoy seguro. Y yo creo que también es una cuestión cultural, digo, por razones de edad. Y seguramente aquí podríamos hablar de tramos. No es lo mismo una persona de 70 que una de 80, 85. El conocimiento de los temas. Me parece que es una cuestión de confianza y luego porque ha habido una costumbre de comprar antes. Quiero decir, está todos, los que yo me puedo incluir, de ir a la tienda a comprar, el comercio de proximidad, de barrio, es decir, al director de la sucursal, ¿no? Que era mi asesor financiero, como te descuides. Todo eso se ha ido perdiendo y de alguna manera, cuando has estado acostumbrado a comprar así, ahora comprar de una manera impersonal delante de una máquina es más costoso, ¿no? Y a la gente le gusta ver de alguna manera el género que toca, ¿no? Estas cosas tan sencillas. Seguramente todos hemos acudido en algún momento, por lo menos yo recuerdo que otros sois más jóvenes, yo soy el mayor, ¿no? Hoy aquí, en este tema. Ir a una gran superficie y asaltarte, en el buen sentido de la palabra, los dependientes a ver qué necesitas. Hoy en día no, es decir, estamos en las cuestiones más impersonales y entonces me parece que luego si queréis le damos una vuelta, ¿no? Pero a mí me preocupa que con el tema de internet, las compras por internet, perdamos algo que para mí es muy importante, que es la relación entre las personas y la confianza y el conocimiento mutuo que te da, ¿no? Es decir, quién es mi panadero, quién es el churrero del barrio, es decir, que eso ya no existe, o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, me parece que esto tiene que ver mucho con esa falta de confianza, por eso decía, tramos de edad, y luego yo creo que podemos mejorar un poquito más en la formación. Yo creo que los bancos nos mandan mensajes diciendo qué es lo que no tenemos que hacer,
las entidades de crédito, es decir, seguramente el INCIBE también, y tiene un montón, pero el tema, y la pregunta del millón, perdonadme, es ¿cuánta gente de esos que han sido consultados o encuestados le preguntamos qué es el INCIBE? ¿Qué dirían que es? Esto me parece que es la primera pregunta y se la traslado aquí al del INCIBE, si la gente sabe que existís. Pues, Manuel. Existimos, pero es verdad que nos gustaría que nos conociese mucho más, ¿no? Hoy en día, además, en el mundo tan tecnológico en el que hay tanta competencia por la atención, pues es bastante complicado hacerse un hueco. Pero coincido un poco con lo que has comentado, ¿no? Yo creo que la información existe, sobre todo en Internet, pero no siempre es accesible para las personas mayores, ¿no? A veces porque es un lenguaje demasiado técnico, otras veces porque, bueno, pues porque se dan por sabidas cosas o usos de la tecnología, competencias digitales que los mayores, bueno, pues algunos de los mayores todavía no tienen, ¿no? Y que sería necesario también trabajar sobre ellas. Y luego el tema de los canales con los que les llegamos, ¿no? Porque aunque cada vez es mayor el número de personas mayores que utilizan Internet de una manera pues cotidiana, pero aún así la mayoría, su principal fuente de información pues es la prensa, medios tradicionales, ¿no? Prensa, periódicos, la televisión y su entorno de proximidad, ¿no? Pues familiares, amigos y su entorno cercano, ¿no? Entonces sí, queda mucho trabajo todavía por hacer esos contenidos más accesibles, más adecuados al tipo de perfil y por llegar desde unos canales y desde unos formatos que tengan bueno, pues mejores resultados. Lo que intentamos un poco también con estos programas es justamente eso, ¿no? Es que conozcan todos los recursos a su disposición y no que sustituyan al comercio de su ciudad, sino que sepan que a lo mejor por ese miedo que hoy vamos a intentar romper, se están perdiendo el poder acceder a comercios, o igual que puedes comprar en Estados Unidos o comprar tal, con total seguridad, y que tengan como todos tenemos en el móvil, acceso a cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, pues que no se quede nadie atrás, ¿no? Que todos tengamos acceso, Jordi. Sí, al final es lo que decimos, ¿no? Hemos de llegar a perder el miedo, ¿no? Y ganar en precaución, ¿no? Porque el fraude al final no es un concepto nuevo, es un concepto que siempre ha estado entre nosotros. Tradicionalmente hemos tenido estafas estilo estafa del tocomocho, ¿no? Que te paraba una persona por la calle y te vendía un décimo lotería con el pretexto que no lo podía cobrar y te lo vendía por bastante menos precio de lo que ibas a percibir de premio, pero te lo acaba vendiendo y tienes esa estafa. Fraudes con cheques, es decir que... Sí, el delincuente se adapta, ¿no? También. Claro, entonces, eso siempre ha estado entre nosotros. Pero ¿qué pasa? Hemos seguido utilizando esos canales. También los hurtos, ¿no? Bueno, los hurtos también a la orden del día. Pues a nuestros mayores que van a la oficina bancaria, sacan el dinero y luego camino de casa, pues o les paran o les atracan. Pero esa delincuencia continúa estando. Lo que pasa es que sí que es verdad que los tiempos están cambiando. La sociedad está viviendo un proceso de digitalización muy acelerada, más de los últimos años, a raíz también de la pandemia, un proceso de digitalización muy acelerado. Y claro, la delincuencia se tiene que adaptar. Entonces ya no hablamos tanto de delincuentes, sino que hablamos de ciberdelincuentes, sin olvidar la delincuencia tradicional, porque continúa estando. Pero yo creo que hemos de perder ese miedo, es decir, porque la tecnología, proporciona también ventajas a la gente, flexibilidad, autonomía para hacer las cosas, pero claro, se tiene que usar siempre todo con precaución, no con miedo, con precaución, ¿no? Entonces, respecto a la concienciación, coincido totalmente, es decir, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que los canales que se utilizan, ¿no? Utilizan digamos, canales digitales, ¿no? Que se utilizan muchas veces, pues nosotros como entidad, como CaixaBank, utilizamos las redes corporativas, las redes sociales, enviamos correos electrónicos a los clientes avisándolos, pero claro, son medios digitales, ¿vale? Digitales, claro que va muy bien porque tú ese contenido lo puedes hacer llegar de forma muy rápida, ¿no? Y muy masiva a la gente. Y que también con ese componente de viralización, es decir, que puedes trasladar a otra gente ese contenido. Pero tienes el hándicap de esa digitalización de que hay a segmentos de población, por ejemplo, segmentos de población que no les llegas. Y tienes que buscar otras maneras, como decíamos, medios tradicionales, la presencialidad,
¿vale? La presencialidad. Nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que ya desde hace un par de años se ha establecido un plan también de formativo mediante los gestores senior de las oficinas, ¿no? Se convoca a los clientes mayores a las oficinas y se les hacen sesiones divulgativas y formativas en diferentes materias, entre ellas en materia de ciberseguridad, ¿no? Es decir, que bajo mi opinión hemos de combinar todos los canales que tengamos a nuestra disposición. Es decir, no solo lo digital, porque lo digital va muy bien, pero, claro, tienes ese hándicap de que a lo mejor hay sectores de la población a los cuales no llegas y tienes que buscar otro tipo de canales para poder llegar. Pero lo importante aquí es que el mensaje capilarice, llegue a la máxima gente posible. Y nosotros siempre lo decimos, la concienciación es una carrera de fondo, ¿vale? Porque no vamos a llegar a la primera a todo el mundo, pero poco a poco el mensaje, irlo poniendo y sobre todo transmitiendo desde un punto de vista divulgativo, ¿no? El contenido divulgativo y preventivo, ¿no? aquello de crear alarma, porque al final es lo que digo, generar alarma lo que genera es miedo. Sí, sí, ¿vale? sí. Y lo que hemos de buscar es precaución, porque al final, y esto hay una estadística que se mueve, ¿no? El 80% de los ciberdelitos hay un componente humano detrás, ¿no? Entonces, gran parte de lo que sucede está en nuestra mano. Pues bueno, simplemente hay que con precaución aplicar el sentido común, que muchas veces es lo que intentan los ciberdelincuentes anularnos mediante pues, ingeniería social y sobre todo nos volvemos excesivamente confiados. Entonces eso es lo que tenemos que también nosotros como usuarios prevenir, es decir, con precaución, ir paso a paso y sobre todo si tenemos dudas o hay algo que sobre todo que nos chirría, aplicar ese sentido común y verificar, confirmar antes de hacer nada. Sí, saber qué hacer y a quién recurrir, Gustavo. ¿Y de quién es la responsabilidad de esa información y de esa formación? Pues mira, yo creo que la responsabilidad es compartida entre muchos, ¿no? Es una cadena muy importante y hasta cierto punto compleja la que interviene en un pago, ¿no? Yo creo que aquí tenéis una representación muy buena. Me gustaría a lo mejor explicar en 30 segundos lo que hace Visa, porque quizá para la audiencia no está tan claro, más allá de que somos la empresa detrás del logo de las tarjetas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, efectivamente tenemos nuestro logo, pero nosotros operamos una infraestructura tecnológica que hace que una transacción, bueno, pues básicamente se conecte entre un comercio y el banco que hay detrás, ¿no? Con el consumidor por medio. Nosotros montamos servicios alrededor de esa infraestructura, servicios que tienen mucho que ver con la seguridad y el combatir el fraude, y además tenemos una normativa que los participantes deben seguir. Es decir, no cualquiera puede aceptar un pago con tarjeta. También es importante decirlo, ¿no? Eso está sujeto a una serie de controles que entre todos pues, garantizan esa seguridad que queremos conseguir, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de responsabilidad, yo creo que si analizas un pago, claro, intervienen muchos actores. Interviene, por ejemplo, el fabricante del dispositivo que utilizas para comprar, quien te da el servicio de portadora de Internet, la red de pagos que hay detrás, el banco, el comercio. El propio usuario. El propio usuario, y me dejo alguno. Entonces, toda esa gente además suele tener un contacto directo con el cliente. Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, pero coincido en lo que se dice. A ver, no es ciencia, o sea, no es física cuántica, quiero decir, lo que hay que hacer. Es una información clara, sencilla, que llegue de forma proactiva también a los titulares, porque están inundados de información. Yo creo que el banco juega un papel fundamental aquí, porque el banco es la entidad que gestiona tu dinero, que no hay mayor confianza, ¿no?, para depositar donde deposites tu dinero que en esa entidad. Y nosotros trabajamos mucho, de hecho con CaixaBank hemos hecho parte de estas iniciativas de concienciación de pagos online que están funcionando, yo creo, muy bien. Pero hay que hacer más, sobre todo porque esto debe ser un proceso continuo. Básicamente, lo que te hace sentir seguro hoy, probablemente mañana te haga titubear porque salga una nueva tecnología que tiene muchos beneficios, pero puede tener también sus inconvenientes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que creemos. Hay que estar ahí. No, es verdad, pero fijaros, o sea, yo creo que hay dos cosas que estamos solamente todos de acuerdo, ¿no? Es decir, que no se trata de decir, a ver, qué comercio es el mejor, si el comercio electrónico, el e-commerce, es decir, no, simplemente son a veces compatibles, incluso pueden ayudar a mucha gente que tiene limitaciones de movilidad, es decir, que si yo tengo que cargar peso para llegar a casa, me lo pueden traer. Y eso lo puedo hacer mediante esa compra electrónica por esa vía, ¿no? Mientras que a lo mejor la barra de pan no es necesario, la puedo comprar perfectamente. Y eso puede ayudar a mucha gente. A mí me preocupa otro aspecto más humano, si queréis. Es si con las personas mayores yo creo que a veces hay un problema de soledad no deseada. Y si un momento determinado el propio enganche, digo, empleo este término, ¿no?, a Internet, a las redes, puede hacer todavía que se reubique más en su propia soledad y se aísle. Es un tema que nos preocupa. Es decir, cómo, de alguna manera, la gente se puede acabar refugiando
en una compra a veces incluso no deseada, ¿no? Sino simplemente comprar porque necesito estar conectado, ¿no? Y es un problema que a alguna gente mayor le afecta. Es decir, seguramente la gente mayor sean los menos usuarios del timo, porque son seguramente los que menos se fían, como veíamos antes, pero corren el riesgo también de ser compradores compulsivos, entenderme, puedo exagerar un poco, ¿no? Precisamente por el deseo de tener una interacción con alguien, y eso no es fácil, porque al final los timos han existido toda la vida. Es lo del tocomocho, te ha tocado mucho, de ahí viene lo del tocomocho. Es decir, que este tipo de cosas ha sido siempre así, ¿no? Y vimos, fijaros, otro tema que está saliendo mucho, ¿no? Es decir, todo el tema de las criptomonedas, que es para echarle de comer aparte, coloquialmente hablando. El tema de la afectividad. ¿Cuánta gente a través de una red social conecta con una persona mayor que está sola y que por cuestiones de afectividad, te quiero mucho, viera verte, eres el amor de mi vida, lo que queráis, que estamos oyendo, oye, me haría falta, ¿y por qué no inviertes aquí? Sí, y a sí, poner otra ahí, estafa. hay derivados de estafa, o sea, no necesariamente realizar una compra, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo alertar este tipo de situaciones? No es fácil, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver mucho con una atención integral a las personas mayores, en este campo de la ciberseguridad y de enseñarles a mirar cómo es una página web o buscar métodos seguros de pago, pero también preocuparnos de algo más. Sí, Porque bueno, al final... hoy sí, tienes toda la razón. Mira, es que también en el debate de hoy lo estábamos enfocando tanto a métodos de pago seguro porque hemos hecho una serie de debates sobre ciberseguridad en los que sí que hemos tocado esto que estás tú comentando. Además, invito a todos los que nos están viendo a que entren en 65ymas.com porque tenemos esos vídeos en los que, como dices, damos además herramientas y explicamos qué pasa, cómo no caer en estafas, qué tienes que hacer cuando caes en la estafa. Y hoy íbamos y ahora empezamos una serie de debates que son como más monográficos, ya para ir poco a poco centrando. Uno es la estafa genérica y luego es, venga, pues ¿por qué tenéis miedo a comprar? Vamos a analizarlo un poquito y también a explicaros que si compráis en un sitio seguro no vais a tener ningún problema, y si tenéis algún problema tenéis una empresa detrás que os va a respaldar y que os va a sacar del apuro. Simplemente le estoy diciendo a la gente que no existe la página Chollo. Exacto, exacto. Claro, digo que esto es como todo, es decir, cuando alguien te ofrece algo muy barato y sin ninguna referencia de garantía, mejor abstente. Gran consejo. Estos son cosas como muy elementales, que es lo que nosotros estamos diciendo a la gente. Eso es como se dice vulgarmente, ¿no? Nadie da duros a 4 pesetas, ¿no? Al final esa recomendación la entienden perfectamente. La entienden perfectamente. Sí. Jordi, y hablando de seguridad en los pagos online, ¿cuáles son, que además cogiéndole el testigo a José Luis, los peligros más comunes a los que se enfrentan empresas y usuarios? Bueno, a ver, peligros, realmente el mayor peligro, y nosotros siempre lo decimos, y ahora se da a nivel cibernético, sobre todo la ingeniería social. Es decir, los ciberdelincuentes utilizan tecnología. Al final, el concepto de ingeniería social, lo explico, al final es cualquier tipo de técnica que se utiliza para engañar a una persona, una víctima, ¿no? Sí. Para eso utilizan tecnología, por supuesto. Pero el mayor, bajo mi opinión, el mayor riesgo no es la tecnología que utilicen, sino el grado de manipulación, de sugestión y de persuasión que adoptan estos ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes se han vuelto especialistas, ya no son hackers, como podemos decirlo, propiamente dichos, sino que son auténticos especialistas en analizar psicológicamente a las personas, porque nosotros siempre lo decimos, no hay peor cosa que alguien engañado y convencido de que tiene que hacer algo. Y ese realmente es el problema, ¿no? Lo comentaba José Luis, ¿no? Casos, pues por ejemplo, estafas de inversiones en personas, en usuarios normales, que les prometen invertir en criptomonedas 250 euros. Tranquilo, que en 3 días vamos a triplicar la inversión. Y te dan un usuario, te dan una contraseña y te dicen que te descargues un programa, que te lo envían por correo electrónico el enlace, ¿vale? O que accedas a una página web. Ese usuario, esa contraseña, esa página web, esa aplicación, son aplicaciones falsas. Ellos a su antojo cogen esos 250 euros, ese pago que ya han hecho inicial de esos 250 euros, pum, y modifican la gráfica. A los 3 días, en lugar de 250 euros, hay 1000. Bueno, llaman. ¿Ves cómo te dije que tendrías 1000? Pon más dinero. Pon más dinero, más dinero, más dinero, ¿no? La gente convencida de que realmente es un chollo, pues ¿qué hacen? Invertir. ¿Qué pasa? Que llega un momento que quieren rescatar ese dinero, incluso les dicen, cuando quieren rescatar, si tienen suerte que hay alguien detrás, les dicen que para rescatar han de pagar unas tasas, y se pagan las tasas. A los 2 días, no, mira, es que la inversión ha cambiado, hay que subir, tienes que pagarme más tasas, hay que pagar más, ¿no? Llega un momento que se corta toda comunicación.
En algunos casos incluso hasta llaman después policías o abogados diciendo de que han descubierto que es una estafa, pero que tienen que pagar para la investigar, y se continúa pagando, ¿no? Ese grado de manipulación que hay detrás, ¿no? O lo que comentábamos, el fraude del romance, el famoso romance scam, ¿no? Que engañan a las víctimas aprovechándose de ese componente, de ese sentimiento, ¿no? Porque buscan también el punto psicológico, el sentimental, ¿no? Tocar la fibra de la gente, ¿no? Para poderlos engañar y poderlos manipular y poder conseguir ese dinero. Les prometen, pues, aprovechando a lo mejor un vacío afectivo que puedan tener esas personas, pues se acaban convirtiendo, teniendo una relación digital, ¿no? Y les acaban pidiendo dinero, y realmente hay auténticos dramas de personas que se han dejado muchísimo dinero en este caso, ¿no? Es decir, que bajo mi opinión, la tecnología que utilizan, sí, y cada vez es más sofisticada, es decir, que pueden suplantar números de teléfono, pueden suplantar remitentes de correos electrónicos, pueden suplantar en los mensajes de texto los remitentes de los mensajes de texto, eso lo pueden hacer con tecnología, pero el mayor peligro que hay es la manipulación mental que hay detrás, eso es lo peligroso. Madre mía, sí, sí. Manuel, y consejos entonces, venga, ¿cómo hacemos para no caer? No nos fiamos de las páginas chollo, nos fijamos en el arriba la URL, ¿no? Que ponga en la dirección de arriba HTTPS, ¿no? También, ¿qué más? Bueno, yo diría, la primera es estar medianamente informados de cuáles son las amenazas y los principales riesgos, ¿no?, que están ahora mismo en circulación. En el caso de las compras online o de los pagos financieros, uno de ellos es el phishing. No sé si lo habéis tratado en alguno de los programas anteriores, pero básicamente es que recibes un correo a través de un mensaje a través del correo electrónico o a través de un SMS en el que se suplanta una entidad y al final, pues por diferentes motivos, te solicitan tus datos bancarios de tu tarjeta o determinadas contraseñas. Entonces, si conoces cómo funcionan estas amenazas, pues va a ser mucho más fácil que las detectes, que las prevengas y que no caigas en los engaños. Luego, cuando vamos a hacer una compra online, pues hay que fijarse que estamos en una página segura. Esto es lo del candadito verde, famoso candadito verde, que en la dirección del navegador aparezca ese HTTPS, que la S nos dice que el canal, pues es un canal cifrado, que la información viaja segura, pero no basta solo con esto. Aparte de que la información viaje cifrada, tenemos que asegurarnos de que estamos en la página web, de que realmente es de la entidad legítima con la que queremos operar. En este caso, nosotros lo que recomendamos es que siempre que queramos hacer alguna compra o alguna transacción, utilicemos para acceder al servicio los canales que tenemos establecidos, ya sea pues a través de una aplicación, que ya sabemos que es de la entidad legítima, a través de un favorito de estos que tenemos en el navegador, o incluso buscando en un buscador los primeros resultados. Pero en ningún caso sigamos los enlaces que nos llegan a través del correo electrónico y a través de SMS, porque esas son las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para engañarnos. Luego, aparte, tenemos la importancia de la gestión de las contraseñas, que sean utilizar contraseñas robustas, ¿no?, que es la última barrera entre nuestra información y los ciberdelincuentes, pues eso, suficientemente largas, que combinen números, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, que sean únicas, ¿no? No utilicemos en todos los servicios la misma contraseña, porque si nos lo roban en uno, pues van a poder acceder a todos. Claro, ahora a todo el mundo le viene a la cabeza, sí, pero a ver quién es capaz de acordarse de 30 contraseñas, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos ahí ya muchos avances en el mundo de la seguridad. Tenemos los gestores de contraseñas, que son pequeños programitas que podemos instalar en el ordenador o en el dispositivo móvil, y lo que hacemos es guardar de forma segura ahí todas las contraseñas y únicamente nos tenemos que acordar de una. Incluso en los teléfonos móviles es más sencillo porque basta con utilizar la huella dactilar. Entonces, accedemos con la huella dactilar al programa, cogemos la contraseña que nos interesa, la metemos en el servicio, cerramos la aplicación y así esto nos facilita mucho lo que es la gestión de las contraseñas. Tenemos la funcionalidad del doble factor de verificación. Esto es un poquito más complejo, pero yo creo que poco a poco ya va calando en la sociedad porque la mayoría de entidades bancarias lo utilizan, ¿no? Y resumidamente, es que para hacer una transacción o una compra, aparte de la contraseña del servicio, necesitamos un segundo código que verifica, ¿no?, esa operación. Ese código lo obtenemos a través de la aplicación del banco, por poner un ejemplo, o lo recibimos a través de un SMS, o incluso lo podemos hacer por llamada telefónica. Y esto lo que evita es que si por algún casual alguien accede a nuestros datos bancarios, no va a poder realizar una compra, ¿no?, porque le falta ese segundo factor de verificación.
Sí. Habría más, pero sí, bueno, sí, pero bueno, son unas líneas generales y luego eso invitamos efectivamente, tanto en 65ymas.com en ciberseguridad, intentamos ya luego dar gestores de contraseñas, explicar cómo descargarlo ya más paso a paso para quien necesite más información, y si no en INCIBE, la web del INCIBE, también hay muchísima información. Y también permíteme didáctica. que diga pues, que hay una línea de ayuda en ciberseguridad, que es el 017, que es un servicio gratuito, accesible los 365 días del año, se puede llamar por teléfono y entonces las personas mayores, ante cualquier duda, incidente que hayan sufrido, pues pueden llamar y les atienden y les intentan asesorar, resolver. Sí, ese teléfono es verdad que hay mucho desconocimiento, la gente no sabe que existe. Estamos ahí haciendo nuestros esfuerzos de promoción. Y bueno, y aquí, desde aquí también Eso es, os agradecemos también ese empuje, y sería como el 016 para violencia de género, pues de manera análoga al 017, pero para temas de ciberseguridad. Sí, muy interesante, porque además si caes en la estafa también puedes llamar y decir, he caído, ¿qué hago ahora? O sea, ¿no? Previo y post. Y Gustavo, uno de los miedos de los mayores, ¿no? Y en general de muchos usuarios, es que obviamente nos roben nuestros datos bancarios. Eso es lo que nos pone a todos un poco... nos da mucho miedo y a veces nos hace no lanzarnos justamente por temor a perder esos datos o a que entren en nuestras cuentas. Manuel nos ha dado consejos para evitar sustos, pero una vez sucede lo peor, ¿qué podemos hacer? Aparte de llamar a ese teléfono y que nos lo digan. Lo primero de todo, tranquilidad, pero rapidez de acción, ¿vale? A ver, hay una cosa muy sencillita, bueno, relativamente sencilla, es un mecanismo que está ahí, pero que lamentablemente mucha gente, y estamos viendo, hay alguna encuesta que dice que el porcentaje de uso de esta capacidad, a pesar de que la gente, pues entra en los canales digitales, no lo utiliza, es la configuración de alertas, ¿vale? Las alertas te permiten recibir notificaciones si hay una transacción realizada contra tu cuenta bancaria o, en mi caso particular, la tarjeta, ¿no? Esto es muy potente porque reduce la capacidad de respuesta. Si tú ves inmediatamente una transacción que no reconoces, una compra, lo primero que tienes que hacer es intentar bloquearla, ¿vale? Bloquear la tarjeta, me refiero. Esto pasa porque, bueno, normalmente existen funcionalidades dentro de la banca online, la propia aplicación móvil, que permite hacer esto de manera muy rápida, ¿sabes? Se bloquea o se desactiva la tarjeta y se vuelve a habilitar inmediatamente. Por supuesto, si el usuario no lo encuentra en ese momento o no lo conoce, lo que tiene que hacer es inmediatamente llamar al banco, ¿vale? El banco es el elemento aquí clave porque es quien te da la tarjeta y quien va a mediar en una potencial reclamación que haya por detrás, porque hay un proceso por detrás de reclamaciones que puede aplicar, ¿vale? Y que aplicará. Entonces, muy importante eso, intentar bloquear, si no, llamar al banco para notificar, desde luego, y bloquear si no has podido hacerlo, para evitar, bueno, pues males mayores, ¿no? De esa manera ya no pasarían más compras. Pero al margen de eso, yo creo que los siguientes pasos es... yo creo que hay que, evidentemente, denunciar ante las autoridades, es decir, ponerlo en conocimiento por dos razones. Porque si hay un delito por medio, debe haber una denuncia, y también porque las autoridades tienen interés en conocer estas cosas que pasan, porque también pueden detectar patrones, ¿no?, que sirvan para protegernos mejor. Eso es fundamental. Evidentemente hay que, bueno, recopilar la información y las comunicaciones que hacemos. Normalmente eso los bancos dan las indicaciones pertinentes, porque, insisto, por detrás hay un proceso que obedece a una normativa de protección al comprador que lo que busca es limitar la responsabilidad del cliente en el caso de que algo malo suceda, ¿vale? Y luego, bueno, pues quizás por completar, estar un poquito al tanto en días sucesivos de posibles compras que entren después, no es lo más habitual, pero puede ocurrir, y también reportarlas al banco. Y desde luego, si se sospecha que ha habido un compromiso de acceso completo a la banca online, pues cambiar esos datos de acceso directamente, ¿no? Esto es importante, lo que comenta Gustavo, porque es correcto. Cuando hay algún evento fraudulento, lo primero lo que recomendamos es que se ponga en contacto directamente con el banco, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que tiene las medidas para poder bloquear los accesos y empezar a investigar y enchegar la maquinaria que hay detrás, ¿no? Porque estamos hablando de pagos online con tarjetas, pero podríamos también extrapolar en transferencias, ¿no? Claro, al final nosotros siempre lo decimos, el tiempo de reacción ante un evento fraudulento es fundamental, porque contra más tiempo pase, pues más riesgo puede haber, ¿no? Ya sea porque te pueden hacer más compras, ya pueda ser porque a lo mejor si es una transferencia, esa transferencia se ha emitido, y claro, el momento que se ha emitido de la entidad, ya vas a contrarreloj, porque tienes ya que contactar con terceras entidades, y claro, no olvidemos que al final, en el caso de las transferencias, lo que hay detrás son unas personas, que son lo que se llaman las mulas, ¿no? Que son las personas que
pone las cuentas bancarias a disposición del ciberdelincuente, no son las del ciberdelincuente, son las personas que ponen su cuenta bancaria, reciben el dinero, lo mueven y se queda una pequeña comisión por ese importe, ¿no? Entonces es fundamental contactar con la entidad bancaria. La entidad bancaria, cuando se contacte, ya le dirá al cliente o a la persona qué pasos tiene que seguir. Luego, posteriormente, es hacer una denuncia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es fundamental, aquí siempre que lo decimos, de que se contacte con la entidad bancaria. Normalmente las entidades bancarias, o al menos nosotros, tenemos atención 7x24, ¿vale? Es decir, que llamando al teléfono de atención al cliente, pues siempre habrá una persona, pues del departamento de fraude, para poder recibir esa llamada y actuar ya y checar toda la maquinaria que hay detrás, ¿no? José Luis, las asociaciones de mayores también ofrecéis muchos recursos, ¿no? Sí, hombre, intentamos contar a la gente algunas de las cosas que estamos diciendo aquí, ¿no? Es decir, cómo hacer las cosas, es decir, lo de las páginas chollo no existen, es decir, cosas muy elementales, ¿no? Si tienes un problema directamente, bloquea la tarjeta, o tú desconectas la tarjeta en el móvil, vete a la entidad de crédito, que es lo más rentable, y después vete a poner una denuncia a la policía, ¿no? Seguramente porque también ante los seguros que a veces responden de alguna situación de este tipo, el hecho de tener la denuncia es una cuestión imprescindible, ¿no? Para poder seguir haciendo las gestiones. Y luego intentamos que la gente no tenga ese miedo, pero que tenga un mínimo de conocimientos, ¿no? y de cuestiones de seguridad, porque esto no afecta solo cuando haces un pago por internet, sino es que te puedes sustraer la tarjeta en el metro de Madrid o en el metro de cualquier otro sitio. Metro no hay en todos lados, pero digo porque seguramente a más de uno le ha pasado este tipo de situaciones, ¿no? Y por tanto, si tú con prontitud respondes y sabes qué pasos tienes que dar, es mucho mejor, ¿no? Y luego yo creo que también tiene que ver a veces cuando hay situaciones que no te has enterado, ¿no? Es decir, esto seguramente pasaba más antes, pero aquí sí las entidades de crédito tienen un papel importante, que es detectar un movimiento anómalo en una cuenta. Esto al final es lo que... Y por tanto, levantas el teléfono. Oiga, ¿usted ha hecho esto? Porque a lo mejor la gente no mira habitualmente su cuenta, pero de repente te han volado. Es que las entidades al final es eso, yo hablo por la mía, ¿no? Claro. CaixaBank, tenemos un papel preventivo, pero también reactivo, es decir, que nuestro papel es también detectar, nuestra misión es detectar, incluso antes de que ocurran esos casos de fraude, que si por cualquier razón no los podemos detectar, el momento, sí que es verdad, por eso es importante que el cliente llame cuando se da cuenta, ¿no? Para poder actuar en consecuencia, claro. Pero nuestra función también es la detección, para eso también utilizamos esa tecnología, para poder detectar preventivamente esos casos de fraude, también analizar. Porque, claro, nuestra función, aparte de que utilicemos tecnología, hay un equipo humano detrás que al final lo que hace es analizar, estudiar e implementar contramedidas, ¿no? Para poder proteger a los clientes, ¿no? Y llamar a los clientes. Cuando detectamos algo... Un pago inhabitual. Claro, es decir, claro, nosotros hemos también de tener ese punto preventivo, ¿no? Es decir, pero bueno, cuando se detectamos algo que está pasando con la tarjeta, con la cuenta, pues llamar al cliente y mire, le está pasando esto. También es verdad que los ciberdelincuentes han estudiado también la manera como nos comunicamos, ¿eh? Es decir, que ellos saben también que los bancos llamamos a los clientes, se hacen pasar por los departamentos de seguridad o por fraude, pero aquí hay una diferencia que es fundamental. Es que los ciberdelincuentes en algún momento van a pedir datos confidenciales, los datos personales de la víctima. Cuando llama al banco, no. El banco te llamará, oye, ¿usted ha hecho esta operación? ¿Sí o no? Sí la he hecho yo, perfecto, se cuelga. ¿Vale? Porque mira, eso es importante que lo sepa la gente. Es decir, sí. Es que es así también. Es decir, más información. Nuestra función también es hablar con el cliente y asesorarlo. Si ha pasado algo, asesorarlo en todo el proceso que tiene que seguir, acompañarlo, ¿no? Porque al final no es aquello de, mire, ¿le ha pasado esto? No, hay que acompañarlo también y dar las indicaciones que tiene que hacer. Pero sobre todo es eso, al final nosotros lo que tenemos que hacer es esta función, y aparte la de concienciación, como también es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero hemos de actuar así, hemos de actuar de esta manera. Y... Es muy sencillo, es decir, nosotros lo que decimos a la gente es, no des un solo dato bancario, es decir, porque el banco nunca te lo va a pedir. Por ningún canal. Ni ahora que estamos en la campaña de la renta, la agencia tributaria no te va a pedir tus datos bancarios. O sea, no te van a llamar por teléfono para pedirte. Nadie, por ningún canal. Por tanto, y no pinches en ningún enlace de algo que no conozcas. O sea, estas cosas son las más elementales y es lo primero que decimos a la gente, ¿no? Eso de que te ha llegado un paquete y que pinches aquí porque te van a... Oiga, que no, que no. O sea, que me parece... Entonces, a veces la gente no se da cuenta. Y yo creo que a veces, a lo mejor lo que digo puede parecer raro, pero pinchan más, entre comillas, un joven que un mayor en este tipo de cosas.
Pues seguramente porque va más rápido. Un poco más sobrado por la vida, ¿no? No, es decir, es que ocurre, es decir, al final el fraude no es cosa de personas mayores, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. De hecho, todos podemos ser víctimas de un fraude, ya seamos mayores, yo mismo. Yo ahora, por ejemplo, quiero alquilarme un apartamento para irme de vacaciones, ahora en verano. Y me he fijado accedo a una página web, he visto una casa maravillosa a un precio, un chollo, ¿no? ¿Y qué hago? Pues tengo las vacaciones, tengo un chollo de vacaciones, ¿no? Pues voy a clicar. Y luego me acabo convirtiendo en una víctima de una estafa, de un fraude, ¿no? Es decir, que ya seamos lo que se conoce como la generación millennial, la generación de ahora que con 18 años, la gente con 50 años, nuestras personas mayores, cualquiera podemos caer. Pero nuestra misión es compartir esa información, ¿no? y mirar, mediante la concienciación, reducir lo máximo posible que la gente, o al menos darle esas herramientas para que la gente les pueda saltar, darle ese chip, ¿no? De decir, ostras, algo raro está pasando, ¿no? Que me están pidiendo. Manuel, y siguiendo con estos consejos, ¿cuáles son los métodos de pago electrónico más seguros? ¿De entre los más usados, los más seguros? Bien, bueno, nosotros recomendamos en INCIBE y también pues, a las consultas que nos llegan a la línea de ayuda utilizar, todos son seguros si se utilizan con las buenas prácticas adecuadas, ¿no? La mayoría de los vamos, los mayoritarios. Pero es verdad que, por ejemplo, las tarjetas prepago, ¿no? O tarjetas en las que solo pasamos la cantidad de dinero suficiente para hacer la compra, bueno, pues esto es una buena práctica porque si tienes cualquier incidente, cualquier problemática, pues el dinero que vas a perder se va a minimizar, ¿no? Luego también hay servicios de terceros que hacen de intermediarios, que también son muy interesantes, porque facilitas tus datos bancarios, los datos de la tarjeta de crédito, a una sola entidad, que es una entidad de confianza. Entonces, luego esa entidad es la que hace el pago a los diferentes servicios con los que realizas la compra, ¿no? Entonces, también minimizas mucho la exposición de tus datos sensibles. Está el contrarreembolso, que ha existido toda la vida, que lo que hace es que, bueno, pagas cuando recibes la mercancía. Sí es verdad que esto suele tener también una comisión asociada, ¿no? Pero también es de valorar si te merece la pena por quedarte más tranquilo. Y luego pues también lo que hay que hacer es aprovechar todas las funcionalidades de seguridad que dan las entidades financieras y los servicios de pago. Pues ahí puedes limitar el número máximo que puedes gastar con la tarjeta en un día, en una semana, puedes limitar que solo se pueden hacer operaciones cuando se realicen desde España y no desde el extranjero, ¿no? Para evitar pues, que si alguien ha robado esos datos los pueda estar utilizando pues, desde otro país en otro continente y bueno, y muchos otros como los dobles factores de verificación, ¿no? Que también son muy interesantes y yo creo que eso es un poco así el resumen de... ¿Y con Bizum hay algún tipo de consejo que darías a la hora de utilizarlo? Porque a lo mejor sí que es verdad que yo creo que Bizum se está generalizando, está en todas las edades, o sea, no es algo tampoco ni de jóvenes ni mayores, tal, pero si a lo mejor alguien está reticente a utilizarlo porque tiene miedo, ¿es seguro, no es seguro? Desde INCIBE... Bizum como tal es muy seguro, es un servicio que está funcionando muy bien y prueba de ello pues es la gran aceptación que está teniendo. Ahora, debes asegurarte que el teléfono que marcas, que pones, es el correcto, ¿no? Porque ha pasado muchas veces que lo haces rápido y luego tienes que estar reclamando a la otra persona, oye, devuélvele el dinero y bueno, ya aquí tienes que confiar en su buena voluntad y bueno, ya la cosa se lía un poquito. Y luego el problema es los fraudes que están asociados a Bizum, ¿no? Tú, si te caes en un engaño, en un fraude y en ese fraude te dicen que hagas un Bizum a una cuenta de un estafador, pues al final lo vas a hacer y vas a perder el dinero o luego ya tendrás que confiar en que las entidades bancarias pues te den soporte. ¿Querías decir algo, Yo quería puntualizar algo ahí, sí, o complementar, digamos. Sí. Es muy importante leer también, porque muchas veces la gente... Bueno, pues recibe una comunicación, cree que es lo que le están diciendo del otro lado del teléfono que es y no lee realmente lo que ha recibido. Lo digo porque a veces existen mecanismos por los que se suplanta un envío legítimo de información de un banco que hacen interpretar al usuario, estos estafadores, que es un uso legítimo. Entonces, digamos que un poco le dan la vuelta a la tortilla de una forma un poco complicada. Pero si tú lees un SMS, por ejemplo, el caso de Bizum también es interesante,
tú lees si es un envío o una receta, o digamos una solicitud de dinero, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante eso, leer, yo creo, pues la gente cada vez lee menos, sobre todo también en el entorno online, ¿no? Las páginas, bueno, pues las letras ocupan mucho espacio y tendemos a pasarlas, pero es importante eso, conocer. Lo que dice Gustavo es importante, sobre todo, y esto es así, antes de firmar cualquier operación, cualquier pago, hemos de revisar lo que estamos firmando, porque podemos detectar un fraude. Por ejemplo, nos llaman por teléfono, ¿no? Y nos dicen que son de la empresa X o del banco que sea, ¿no? Que han detectado una serie de operaciones fraudulentas, pero que no nos preocupemos, que le facilitemos los datos de la tarjeta y tal, que ellos van a proceder a hacer la devolución del importe, ¿no? Bueno, ellos lo que hacen con esos códigos de la tarjeta que hemos dado nosotros mismos, ¿no? Porque nos pensamos que es la entidad bancaria que sea, ¿no? Pues el ciberdelincuente lo que está haciendo es una compra sobre esa operación que nos está diciendo por teléfono que realmente han detectado, ¿no? Que no existía, pero ahora sí que existe cuando tiene los datos de la tarjeta. ¿Qué pasa? Claro, nos dicen, no, ahora fírmela usted con su firma en el dispositivo móvil o el método de firma que se tenga. Claro, si leyéramos bien, ¿no? Lo que nos aparece en el método de firma no engaña, al final te dice lo que vamos a firmar, ¿no? En lugar de leer una devolución, ¿no? Que es lo que nos pensamos que realmente estamos haciendo, veríamos que es una compra lo que estamos haciendo. Y nosotros mismos pues estamos autorizando pues ese pago, ¿no? Es decir, que es muy importante, esto que decía Gustavo, es muy importante tenerlo muy en cuenta, sobre todo antes de firmar cualquier operación bancaria y transaccional, la que sea, operación con tarjeta, lo que sea, pues leamos con atención lo que estamos firmando. Es decir, lo que aparece en la pantalla es importante, es relevante, y muchas de los casos de fraude pasan por eso, ¿no? Porque con el día a día que llevamos, el estrés que llevamos el día a día, acabamos leyendo en diagonal, como se dice vulgarmente, ¿no? No nos fijamos. Yo siempre hago la misma pregunta, y muchas veces cuando hacemos pues charlas y hacemos pues con clientes, digo, a ver, ¿cuántos de aquí, cuando le llega el mensaje, ¿no? Con el mensaje de texto, va directamente a mirar los 6 dígitos del código, o el botón azul que pone firmar en la aplicación del móvil, o cuánto se lee con atención todo lo que aparece en el mensaje, ¿no? Eso está bien. Claro. Me parece que es importante, ¿no? Sí. Vamos, porque es lo de siempre, ¿no? Es decir, al final el ciberdelincuente es un tipo que va evolucionando y se va adaptando a los mecanismos que hay. Por tanto, los mensajes que te envía son cada vez más similares en un primer vistazo a aquel que te llegaría desde el punto de vista de tu entidad de crédito. Pero partamos de la base, es decir, que es que alguna de estas cosas no te lo va a pedir nunca la entidad de crédito, claro. Nunca. Y esa es la clave del asunto. Y ojo también con el tema de la llamada a la entidad de crédito, porque algunos ciberdelincuentes suplantan, es decir, tú llamas pensando en que vas a llamar a tu banco y lo que te sale es el tipo que te dice que no sé qué, o una señorita que te atiende maravillosamente bien y te anima a que acabes de materializar la operación. Y el problema de estas cosas después es, ante una reclamación, es que has sido tú el que has dado eso, has sido tú el que has firmado la operación. O sea, aquí me parece que el problema de fondo es que hay que intentar darnos cuenta y formar a la gente e informar de que la delincuencia a veces va más rápido que la normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la persona honrada, bueno, pues sigue viviendo normales. Ahora, el que quiere lucrarse de la persona honrada, espabila, ¿no? Y lo que nos viene a veces es, bueno, pues los tipos cada vez más expertos en esta materia y nuevas fórmulas. El otro día me quedé muy sorprendido, es decir, este tema que no tiene nada que ver, entre comillas, ¿no? De la sumisión química a personas mayores que se las llevan a la entidad de crédito y le vacían la cuenta, ¿no? Oiga, es que la ha vaciado él. No, pero yo no quería. Sí, bueno, venga, ya tienes un problema gordo en este sentido, ¿no? Porque no te han atracado, entre comillas, en lo que consideramos habitualmente un atraco, ¿no? Es decir, por eso digo, por ejemplo, un consejo que estamos diciendo a raíz de esto a la gente, no cogéis una botella de agua de nadie en la calle. Y ahora que viene el buen tiempo, está usted en se marea, tenga, tal. Que no. Esto que le decíamos a los niños pequeños, no te den un caramelo a la salida del colegio, ¿no? Pues a la gente mayor le tenemos que decir que no coja una botella de agua de nadie. No, y que no tenga distracciones también. Por ejemplo, están utilizando un cajero automático, están haciendo, pues si viene alguien por detrás, no, mire, que le ayudo, no. O le tira un billete al suelo, agáchese a cogerlo. ¿No? Que a veces pueden aprovechar, ¿no? Que se las buscan todas. Y esto al final no es una ciberdelincuencia, es una delincuencia tradicional, como la que ha habido. Sigue existiendo, ¿eh? Por eso, es decir, que
Por eso digo que la delincuencia, es lo que he comentado al principio, ¿no? La delincuencia tradicional no ha dejado de existir. Muchas veces la ciberdelincuencia también es una evolución de la delincuencia tradicional, ¿no? Por eso, por la necesidad de adaptación que tienen que tener estos ciberdelincuentes. Pero lo tradicional continúa existiendo, por lo tanto, es lo que decimos, siempre hemos de tener precaución. Sí. Pero no por eso no vamos a dejar de ir al banco a sacar dinero, por supuesto, es decir, pero hemos de tener siempre precaución al ir y no hacer caso. Estoy haciendo una operación, estoy haciendo lo que sea, pues oiga, o lo que decimos, ¿no? Una botella de agua en el... Pues no. Es decir, tener ese punto de sentido común, ¿no? Que es tan importante en estos casos. Pero parece mentira, pero es verdad que nos lo tienen que recordar porque muchas veces vamos, como decías tú, sin mirar, ¿no? Y ahora ya para terminar un poco, Jordi primero, luego Gustavo, me gustaría que en esta labor de intentar tranquilizar a la gente, ¿cuáles son las medidas de seguridad implementadas desde CaixaBank para garantizar esa seguridad en las transacciones, ¿no? Bueno, de hecho ya hemos hablado mucho, ¿no? De las medidas en sí, porque por supuesto los mensajes, las alertas que ya existen, los métodos de firma, es decir, también hemos eliminado la famosa tarjeta de coordenadas, la tarjetita de códigos detrás, ¿no? Que aquí al final era un elemento que, claro, tenías todos los códigos para poder firmar las operaciones estampadas, ¿no? Ahora todo eso lo hemos sustituido ya, pues, ya también cumplimiento de la normativa europea, pues, con la firma móvil, ¿no? Entonces, eso lo tenemos, pero más allá de eso es lo que decimos, utilizamos sobre todo la tecnología para la detección, es decir, la tecnología, los avances tecnológicos que nos ayudan a afinar cada vez más y ser más eficaces y más rápidos para actuar en consecuencia, ¿no? Luego también, lo que decíamos también, el equipo que hay detrás, pues trabajando para estudiar los casos, para analizar las operaciones, para cuando tenemos dudas llamar al cliente, preguntarle, a veces incluso nos podemos hacer pesados, pero lo hacemos por seguridad del cliente, ¿no? Podemos llamar al cliente 2 veces, 3 veces, ya, pero es que es por su seguridad, ¿no? A veces, esto también a veces crea alguna fricción, pero es todo por seguridad. Lo que es lo que decíamos antes, lo que sí que es muy importante la diferencia de llamadas, ¿eh? En esa llamada nunca se le va a pedir al cliente datos personales, datos bancarios, nada, es decir, una llamada de verificación, ¿no? Y luego, pues lo que decíamos, acompañarlo y asesorarlo en todo el proceso fraudulento. Pero hay mucho trabajo de tecnología detrás para la detección de operaciones fraudulentas. De verdad que estamos trabajando mucho eso también con las marcas como Visa, para poder mirar de minimizar tecnológicamente también los volúmenes de fraude. Gustavo, ¿y en Visa? En Visa... Bueno, pues bastantes cosas, la verdad. Yo creo que la primera que es digna de mencionar es que, lógicamente, como infraestructura crítica que somos, una red de pago no se puede caer, tiene que estar operando 365 al día, 24 por 7. Tenemos, por supuesto, muchos esfuerzos dedicados a protegernos de los propios ataques de ciberseguridad nosotros, ¿no? Tenemos un equipo enorme a nivel global y, bueno, pues está funcionando muy bien. Ponemos muchísimo énfasis ahí. Pero más allá de eso, al final para nosotros, bueno, pues que un medio de pago se use implica que sea sencillo y seguro, ¿no? Básicamente, entonces esa seguridad forma parte del ADN de cualquier cosa que diseñamos. Cualquier producto o servicio o cualquier tecnología que se pone a disposición de terceros está basado en una capa muy fuerte de seguridad, ¿vale? Un ejemplo os voy a dar, y con un ejemplo muy sencillito, ¿vale? A día de hoy, cuando se comparte la tarjeta con un comercio en Internet, en una gran mayoría de los casos, y estamos expandiendo los casos en los que eso ocurre, ahora mismo es un 30% más o menos del volumen a nivel mundial, el número de transacciones, cuando compartimos esos datos, no se comparten los datos completos de la tarjeta, se comparte un identificador interno que permite a ese comercio realizar pagos contra esa tarjeta, ¿vale? Disparar esas autorizaciones de compras, pero que a la vez está limitado en aplicación a ese comercio. Eso hace que si alguien quiere robarlo, el valor de robar ese objeto, esa capacidad, se reduce significativamente porque no se va a poder reutilizar, ¿vale? Eso se llama tokenización y estamos empujándola y desarrollándola mucho en el ecosistema. Y por otro lado, la biometría, que comentábamos antes también, tenemos una gran línea de trabajo para que la biometría se vaya convirtiendo más y más en el estándar de facto de autenticación para compras online, ¿vale? Una biometría bien hecha, una biometría bien dada de alta la primera vez, que es uno de los momentos críticos más expuestos a fraude de todo esto, pero es una experiencia que vemos que cada vez es más familiar para el cliente y da una confianza, yo creo, añadida a la hora de... Bueno, la usamos ya a diario en muchas instancias, ¿no? Y luego otro tema yo creo que es, bueno, reseñable mencionar es que invertimos también mucho en la prevención, ¿vale?
¿Cómo funciona la prevención? Pues un caso muy sencillito. Cuando yo realizo un pago en un comercio de Tailandia, por ejemplo, la red de Visa lo que hace es mirar en tiempo real un número increíblemente grande de parámetros alrededor de esa transacción. Por ejemplo, el más básico puede ser, este comercio está en Tailandia, esta tarjeta es de un cliente que esta mañana ha pagado un café en Madrid, ¿no? O puede ser un comercio físico en Tailandia, para hacerlo más sencillo, ¿no? Entonces, hay algo raro, probablemente. Entonces, nosotros lo que hacemos es trasladamos al banco una predicción de la probabilidad de que eso sea una transacción extraña, ¿no? Y podemos llegar incluso al caso de pararla antes de que pase, ¿no? Pero eso yo creo que da una idea de lo que hay por detrás, que, insisto, son cosas muy complejas, pero que están todas orientadas. Más, pero quería este momento en el que lo recordáramos y recapituláramos, porque yo creo que da seguridad, ¿no, José Luis?, saber todo lo que hay detrás, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Es decir, que este mismo ejemplo que estabas poniendo, ¿no? Es decir, oiga, entre una tarjeta que se paga un café en Madrid y que ese mismo día o con 2 horas de diferencia se haga un pago asociado en Tailandia, pues hombre, algo no funciona, ¿no? Seguramente el café sea poco, a lo mejor lo de Tailandia es un poco más, ¿no? Y que eso se pueda detener inicialmente me parece que es una cosa estupenda y que nos da mucha tranquilidad, ¿no? Entonces me parece que además yo creo que a mí me da mucha tranquilidad, digo, a nivel personal, es que las entidades de crédito y los centros como Visa, digo, en este sentido, son los primeros preocupados por la propia seguridad de sus usuarios. Porque el día que tengan un ataque de un hacker y que nos levanten la liebre de todo lo que tenemos en el banco o tenga Visa, es decir, de todos sus clientes, el daño puede ser irreparable. Pero como eso no se va a dar, y yo confío que no se va a dar nunca, pues ninguna tranquilidad y buenos alimentos, ¿no? Sigamos comprando por Internet, asegurámonos que la compra está bien hecha y busquemos también respaldos de empresas solventes, es decir, entre comprar en el comercio Pepe o en el comercio Juan, si el comercio Pepe es más solvente a priori o tiene una mayor reputación que el de Juan, hombre, a lo mejor me cuesta 50 céntimos más, pero aseguro, ¿no? No, y esto es importante también. Antes de comprar, sobre todo si son páginas que no se conocen, ¿no? Busquemos información de esa página, busquemos en Internet, busquemos a través del buscador que sea referencias de esa página. Porque a lo mejor, si es una página fraudulenta, ya hay alguien que haya levantado la mano en uno de los muchas páginas, foros que hay. Esta página es una estafa. Bueno, pues ya tenemos ahí un input negativo, ¿no? Ya tenemos ahí un componente negativo para decir, ostras, pues a lo mejor aquí no debo comprar, ¿no? Es decir, que también podemos hacer como una medida de seguridad adicional, pues nosotros mismos, de una autoprotección, ¿no? Es decir, es una autoprotección de nosotros. Bueno, antes de comprar voy a asesorarme bien, voy a mirarme bien de dónde voy a comprar. Manuel, ¿qué podemos, con seguridad y teniendo todo lo que hemos escuchado aquí en cuenta, comprar seguros, ¿no? Yo creo que sí, que ahí bueno, pues tenemos unas garantías bastante aceptables de hacer cosas, hacer unas compras y unas transacciones seguras, pero aún así queda mucho trabajo por hacer y el problema que hay es que las nuevas tecnologías también vienen muy rápido. Podemos pues, hablar, bueno, necesitaríamos otro programa para hablar sobre la inteligencia artificial y los nuevos fraudes que están apareciendo, pero desde luego sí, requiere, volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿no? De quién es la responsabilidad o qué podemos hacer cada uno desde nuestro ámbito de actuación, pues desde luego la industria y los sistemas y las entidades financieras tienen mucho que hacer en la hora de diseñar productos y servicios que sean seguros, trasladarle la información de manera clara y sencilla a los consumidores. Desde las administraciones públicas, desde los medios de comunicación, tenemos que colaborar más estrechamente en hacer campañas mucho más potentes, que lleguen a mucha más gente, iniciativas formativas, y no me gustaría olvidarme también del papel tan muy importante que pueden desarrollar las propias familias, ¿no? Las personas mayores nos han enseñado muchísimas cosas, nos siguen enseñando, y es un momento también de los hijos, de los nietos, ayudarles, ¿no? Y devolverles todo ese esfuerzo que han realizado en que utilizan las tecnologías de manera segura y responsable. Pues genial, con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Hasta aquí este programa especial sobre métodos de pago por Internet seguros. Toda la información sobre ciberseguridad la pueden encontrar en su diario 65ymas.com. Hasta pronto.